Se denomina escuela cínica a la fundada en Grecia en la mitad del siglo IV a.C. Antístenes fue su fundador. Diógenes de Sinope fue el más reconocido filósofo de su época y se decía cínica peyorativamente por su forma frugal de vivir. Los filósofos de la escuela cínica reinterpretaron la doctrina socrática, considerando que la civilización y su forma de vida estaba mal, que la felicidad se encontraba en la búsqueda de una vida simple y acorde a la naturaleza. Fue una manifestación de la filosofía griega ir en contra de los valores y normas vigentes, aunque sin el claro contenido conceptual de los sofistas, denominados los sabios. Según los cínicos, el hombre en sí mismo encontraba todo para ser feliz y en la búsqueda de su autonomía estaba el verdadero bien. De ahí el desprecio por las cosas materiales y las formas de preocupación por lo material. Antístenes, quien fue fundador de la escuela cínica, fue discípulo de Sócrates y habló de que la virtud era el desprecio de todas las riquezas y el placer. Imagínense, adoptó la mochila y el bastón del mendigo como su forma de vida, su forma de filosofía. La filosofía cínica se fundamentó en la autosuficiencia recomendada por Sócrates y de ahí que sus partidarios predicaron el rechazo por todas las normas vigentes, añorando el retorno a una vida elemental, sin lujos, vigente en las llamadas sociedades primitivas. Seguimos con los invitados el día de hoy, especialistas en este tema en Colombia. Ellos son Humberto Franco González y Hernando Zavala Salazar. Vamos ahora con el tema candente, o esa palabra candente que no conozco mucho, pero que está muy de moda, y es el tema de la locomotora o locomotoras. Humberto, ¿qué nos puede decir al respecto? Una palabra subgéneris que ha tomado el gobierno actual para darle, digamos, algún atractivo a ese plan de desarrollo, atractivo al lector, al oidor, al veedor. Ha causado gran conmoción ahorita Por los medios de supuesto, comunicación. es un símil con el cual el presidente y en general el gobierno de turno busca señalar que hay sectores que pueden ser más dinámicos en un momento determinado para jalonar el crecimiento económico de los países, en nuestro caso el crecimiento económico de Colombia. El dinamismo de esos sectores, en otras palabras, las locomotoras que se seleccionen van a depender, como lo señalábamos previamente, del diagnóstico que identifica la situación económica y social del país en el momento. Por ejemplo, para nadie es un secreto en este país que el diagnóstico socioeconómico que preocupa al gobierno y en general a toda la sociedad es el tema del desempleo y la alta informalidad. Entonces el gobierno y sus consejeros han elegido sectores que desde su punto de vista pueden enfrentar con posibilidades de éxito esa problemática del desempleo y de la informalidad que hoy caracteriza la economía colombiana. Y en resumen, ¿en qué consiste esa propuesta específicamente? Esa propuesta entonces consiste, en que elegimos en el caso del gobierno actual 8 grandes sectores que son los que van a llevar a cuestas el resto del tren, es decir, que los que van a jalonar el resto de la economía. Son ellos el sector agropecuario, el sector de innovación, el sector de infraestructura de transporte, son 8, los iremos recordando. El minero energético, que es uno de los que más... que es, digamos, el que más controversia ha jalonado o ha generado mejor, y la controversia está en que si bien son sectores que están jalonando el crecimiento económico del país recientemente, son sectores que no son intensivos en la utilización de mano de obra. La controversia que está generando entonces la locomotora minero-energética es que ella no sería la indicada para afrontar ese tema o ese problema álgido del desempleo y de la informalidad que hoy por hoy caracteriza a nuestra economía colombiana. Pero existen áreas que sí pueden propulsar ese propósito, ¿cierto? Por ejemplo, la locomotora de la vivienda, ¿sí? Todos sabemos que cuando se promueva, por ejemplo, la construcción, ya sea la construcción de vivienda o la construcción de infraestructuras públicas u otro tipo de construcciones, digamos, para la modernización de las ciudades,
¿sí? Esas construcciones hace posible que se dinamice el empleo. No es un empleo profesional, no es un empleo altamente calificado, pero sí se dinamiza el empleo en ciertas áreas y permite que se genere mayor ingreso de las personas, y obviamente eso se traslada luego desde la fórmula económica a un mayor consumo de esas personas, ¿cierto? Cuando la locomotora de la vivienda funciona, en este caso de la construcción de la vivienda funciona, entonces esa se convierte en un elemento central para jalonar el empleo, que es más o menos lo que quiere decir el profesor, ¿cierto? En ese sentido, entonces, es necesario que se empiecen a mirar por cada una de las locomotoras cuáles son las que van funcionando realmente o las que efectivamente van a jalar, ¿cierto? ¿Sí? Se han identificado algunas, pero dentro de esas hay 3 o 4 que son las que van a empujar todos los demás, ¿cierto? En términos, digamos, de desarrollo económico siempre hay que pensar en eso, ¿sí? ¿Cuál es el centro? Y ese centro, como va generando, digamos, factores, sinergias, va generando nuevos elementos que hacen posible que otras estrategias se dinamicen, ¿cierto? Pero son dinamizadas desde una de las locomotoras. Para ustedes, ¿cuál es el eje entonces definitivamente del Plan Nacional de Desarrollo actual? ¿El desempleo, el movimiento del desempleo, o hay algún otro aspecto que sea así fundamental para que salga avante? Personalmente y con todo respeto considero que el diagnóstico de la situación socioeconómica actual del país se centra en el creciente desempleo y en el alto nivel de informalidad. Me identifico con el planteamiento del doctor Zavala en el sentido de que sí hay una locomotora que en gran medida le apunta a ese problema, y es la locomotora de la vivienda. Se podría hablar de otra adicional como la locomotora de infraestructura de comunicaciones. De hecho, la mayoría de los empleos que se generan allí son empleos que se articulan con la característica del desempleo nacional, que lamentablemente hay que decirlo, es una característica que muestra que nuestro desempleo es de mano de obra de poca calificación. En esa medida, esos nuevos empleados, que desde el punto de vista de la locomotora de vivienda se emplearían formalmente, generarían demandas adicionales de otros sectores y así jalonarían al resto de la economía. Entonces considero que sí está bien soportado en el tema de la vivienda. Como lo señalé antes, hay controversia. Yo considero que la controversia está bien soportada cuando se toma el sector minero energético como un sector locomotora para enfrentar ese mal, ese problema, ese diagnóstico del mercado laboral colombiano. Un mercado laboral donde el desempleo es alto y sobre todo el desempleo de baja calificación. Eso no quiere decir, perdóname, robo un minutico, eso no quiere decir que ese sector no sea estratégico. Sí es estratégico, dadas las potencialidades que hoy se tienen en el mundo. O sea, nosotros no podemos descuidar que tenemos una riqueza que tenemos que aprovechar, eso sí, como dice también en el programa de desarrollo, con criterio responsable, con criterio de sostenibilidad del desarrollo, con criterio de manejo racional del medio ambiente. Tengo otra pregunta que se me ocurre en ese momento que sería rico ampliarla a todos los televidentes, y es ¿qué tanto hay continuidad del Plan Nacional de Desarrollo actual con el Plan Nacional de Desarrollo del doctor Álvaro Uribe Vélez, o la anterior presidenta que llevó 2 mandatos? ¿Qué tantos puntos hay congruentes y qué tantos puntos hay a diferencia? Esa pregunta es para los dos. Bueno, yo quiero empezar por ahí, yo quiero empezar por algo que empezó a señalar el profesor acerca del diagnóstico, ¿sí? Y digamos que la suerte de un plan de desarrollo está determinada por el análisis previo que se haga de las situaciones que hay que responder con ese plan de desarrollo, y eso es el diagnóstico, ¿cierto? Si uno se equivoca en la formulación del diagnóstico, en las variables que hay que, digamos que delimitar claramente para definir qué es lo que hay que responder en el futuro, si uno se equivoca allí, se va a equivocar en las estrategias, se va a equivocar inclusive obviamente en los objetivos mismos del plan de desarrollo. Por eso cuando un plan de desarrollo centra la problemática en una sola cosa, tiende a dejar de lado asuntos mucho más importantes, ¿cierto? O importantes del mismo tipo, ¿cierto? En este caso, parece ser, desde un análisis pues muy superficial todavía, que el diagnóstico está dado fundamentalmente en términos económicos, ¿cierto? Y
poco o poco no, y digamos que no se le coloca la fuerza fundamental a las problemáticas económicas o políticas que tiene el país que frenan también el desarrollo económico, ¿cierto? Ahí entonces es donde podemos encontrar un poco la diferencia entre el plan de desarrollo o los planes de desarrollo de los últimos 8 años y este plan de desarrollo. En el plan de desarrollo de los gobiernos de Uribe Vélez estaba definido fundamentalmente no en términos, digamos, de propuestas macroeconómicas, aunque en el fondo estaban allí planteadas, sino en términos políticos, ¿cierto? En cambio, la propuesta de ahora de este plan de desarrollo está centrado en la propuesta de desarrollo económico. Entonces ahí tenemos una gran diferencia, ¿cierto? Para no contarnos pues otras diferencias que pueden haber desde el punto de vista ya de las estrategias políticas, de la estrategia de seguridad, de las estrategias sociales, etcétera, pero si vamos a encontrar diferencias, eso es una primera gran diferencia. Recuerden que estamos en Razones de Peso, un programa de la Universidad Cooperativa de Colombia que trata temas de economía solidaria y de otras alternativas económicas. Hoy estamos tratando el tema del Plan Nacional de Desarrollo, ¿cierto? Me aclaraban ahorita. Ya conociendo como todas estas apreciaciones que ustedes nos han dado, muy importantes y muy valiosas, en donde tenemos en cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo tiene su énfasis en la economía, que hay las llamadas locomotoras, una de ellas el desempleo o el movimiento para mejorar el tema del empleo, del desempleo en Colombia, y además el tema de la vivienda. Quisiera saber la opinión de cada uno de ustedes, de 1 a 10, cómo califican esa elaboración del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual, y además que me cuenten y le cuenten a todos los televidentes, en estos 4 años lo ven viable para su ejecución, en qué tanto porcentaje o qué tanto no, porque hay muchos temas que vienen de planes de desarrollo hace muchos años y se llaman o se dejan en temas de la economía, del desempleo, pero que realmente no avanzan en su ejecución real o en la hora de la práctica. Entonces, qué rico saber esas dos apreciaciones por parte de ustedes. Yo considero personalmente que es muy prematuro entrar a calificar. Yo me limitaría más bien, o me enfocaría más bien a la segunda parte de la pregunta, es decir, a lo del tiempo. Por mi experiencia como académico, como investigador, como gomoso de esto, de la planeación del desarrollo, puedo manifestar, ojalá me equivocara por supuesto, que el tiempo es corto para poder llevar a cabo tantas y tan bonitas intenciones. En la pregunta anterior que acaba de responder el doctor Zavala, yo encuentro una similitud en los planes de desarrollo. Y cuando hablo de la similitud, quiero decir que entonces en tiempo podría existir la posibilidad de que el plan de desarrollo nacional se cumpliera, el actual, ese que estamos conversando, ese que estamos discutiendo, con mayor probabilidad. Porque encuentro cierta continuidad en lo que es la política al tema de la seguridad del capital. Yo creo que las buenas intenciones no se quedan en buenas intenciones cuando no hay recursos para poder materializarlas. Luego, lo primero es generar los recursos. Y la forma de generar los recursos en el mundo globalizado es a partir de la inversión. Tenemos que estimular la inversión. Encuentro en el programa de desarrollo unas estrategias válidas que podrían decir son la continuidad del programa de desarrollo anterior para poder generar esos recursos que de alguna manera podrían entonces llevar a que esas ideas que están en el plan de desarrollo se puedan materializar. Entonces, la experiencia me muestra que difícilmente en 4 años se puede cumplir todo lo que hay allí. Invitamos a los televidentes para que no se muevan de sus pantallas y continúen con nosotros después de estas pausas institucionales con este interesante tema del día de hoy, que es el Plan Nacional de Desarrollo.